Es un placer recibir de tanto en tanto, en la mañana de Mercado Visión, al ingeniero Andrés Jale de Conoagro. Andrés, querido, gracias Silvio, por venir. contento de verte de vuelta. Igualmente, un Tuviste placer. unas lindas vacaciones. La verdad que sí, por suerte pudimos frenar un poquito la pelota para encarar lo que se viene, que aparentemente va a ser muy intenso, ¿no? Fue también un momento de repercusiones fuertes en estos últimos días, Sí. que rozan también la actividad, ¿no? Pero tratando de dilucidar dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir, vamos a apoyarnos en números. Vos te apoyás permanentemente en ellos para explicar distintas situaciones que involucran a la actividad, a la producción y, por supuesto, a los resultados económicos que está teniendo el productor tranquera adentro también. ¿En qué venís laburando? Contanos. No, un poco lo que estábamos mirando era la evolución del stock, qué podíamos esperar para este año, o sea, cuando se den los datos, Ujú. poco en función de datos que han pasado y a veces no es fácil porque la cantidad de vacas que se ha sacado del stock este año es bastante importante, pero si vemos años anteriores, la reposición de vacas también ha sido superior a los 2.700.000, 2.800.000 en años anteriores. O Ujú. sea que a pesar de la altísima tasa de extracción que hubo en vacas, posiblemente podemos estar esperando, y esto en función también de los datos de la última vacunación, donde veíamos 21 millones y pico de vacas, que muy posiblemente, si le ponemos 700.000 vacas más, que no es un número no esperable, estaríamos alrededor de las 22 millones 100, o sea, algo así como 300.000 vacas menos que el stock del año pasado. Si eso vos por ahí podés corregir un poquitito el porcentaje de Extracción, procreo, sí. sí, estarías más o menos en un stock similar al del año pasado, ¿no? Más o menos, obviamente, en equilibrio no quiere decir que dé exactamente igual, ¿no? Pero más o menos una cifra que esté por debajo de los 500.000 cabezas. Y en este contexto también hay que tener en cuenta que el rodeo de vacas en la Argentina es lo suficientemente improductivo, digo esto, como para interpretar que puede haber un poquito más a veces de salida de vaca con destino a faena sin afectar la producción de terneros. Claro, claro. De hecho, mira, yo ahí viendo un poquitito la historia, yo estaba mirando que en 2020 y 2022 tuvimos la misma tasa de extracción de vacas, o sea, el 10,5% en Ujú. los 2 años. En 2020 tuviste una caída del stock de más de 900.000 cabezas y una caída de vacas de 83.000 cabezas. Y en 2022, con la misma tasa Sí. de extracción, tuviste 300.000 vacas más, o un poco más todavía, y algo más de 800.000 cabezas en el stock final. Quiere decir que esto, con el mismo número, la tasa de extracción, Se entiende que es perfectamente. digamos, la tasa de corte, porque si uno tira una regresión, te va a dar que más o menos es 10,5. Lo que pasa que a medida que va corriendo el tiempo y vamos trayendo la serie más para acá, esa correlación va perdiendo confianza, o sea, se va haciendo más amplia debido a que los procesos productivos van cambiando sus índices, básicamente el de procreo. Claro. Entonces, como está ajustada esa curva, cada vez va perdiendo más seguridad. Si bien antes, y hace 4 o 5 años atrás, era un dato muy confiable, hoy por ahí ya tiene la misma confiabilidad que otros índices. ¿Esto quiere decir que lentamente ese rodeo de cría se va volviendo un poquito más eficiente? Sin duda, sin duda. O sea, estamos sacando Hacienda que... Y esto, el gran cambio para mí, es decir, no para mí, lo dicen los números, lo avalan los números, es a partir del Sí, los números son 2019. Sí, irrefutables. digamos, porque yo puedo decir cualquier cosa, pero Pero cuando voy a... lo amparás en números, Claro. ya está. Y a partir del 2019 es donde uno ve un cambio sustancial y bueno, es donde empieza a valer la vaca y entonces es una herramienta más que tiene el productor para defenderse y para poder ser eficiente en la otra parte de los procesos, ¿Y ¿no? cuánto del aspecto climático influye en este proceso de mayor o menor eficacia de ese rodeo, Andrés? No, muchísimo, muchísimo. Sin duda que cuando tecnológicamente vas avanzando, el clima te impacta menos. O sea, no es lo mismo esta seca que tuvimos hace 2 años, que fue muy Claro. importante, posiblemente más importante que la del 2009, y sin embargo pegó de una manera totalmente diferente. ¿Vos decís que esta seca de los últimos 2 años fue más dura que la del Para 2009? mí sí. Cuando, más allá de la seca,
donde se agregó la política de Moreno en su momento, Eh, significó Claro, 10 millones de 10 cabezas millones de menos. cabezas menos, ¿no? Al sacarle la política, pero seca por seca, para mí fue peor. Esta. No esta última, la de hace un año y medio, ¿no? Sí, 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 la de Sí. hace un año y medio Sí, atrás. porque además ya venías con seca, no es que solamente fue una seca, ya venías golpeado Claro. y entraste en una seca espantosa. Yo personalmente, en lo que a mí me toca, lo que es el litoral, yo no recuerdo otra seca tan grande como esa. Posiblemente por ahí para Santa Fe, capaz que haya sido por ahí un poquitito más grande la otra. Pero yo creo que a nivel país fue más grande esta. Lo que pasa que, claro, si vos mirás la cantidad de productores que éramos en el 2009 y los que éramos ahora éramos menos. Sí, claro. ¿Qué quiere decir? Es decir, quedaron los más, que tienen más sustentabilidad, quedaron también más grandes. La tecnología ha avanzado, hoy tenés muchas más herramientas para afrontar una seca de lo que posiblemente tenías en esos años atrás, más allá de que además tuviste buenos años donde por ahí te pudiste armar de tecnología. Mientras que en 2009 vos venías de años que te venían castigando y por eso se empezó a liquidar Sí, el donde, stock. donde te venían marcando la cancha desde lo político y no te alentaban a que Claro, reinviertas una moneda de la actividad. Silvio, y una vaca no valía nada. Yo me acuerdo que una vaca valía lo que un par de zapatos. Claro, una vaca valía lo que un de rollo. descarte, Entonces ¿no? vos decías, ¿qué hago? ¿Traigo un rollo, salvo la vaca o que se muera la vaca? Y bueno, que se muera la vaca. Y ahí se murieron muchos productores, dejaron la actividad ganadera. Muchos de ellos, Correcto. ¿no? Muchos que se fueron por cuestiones también políticas, más allá de las Sí, económicas. sí. Y Por muchos enojo que, político, sin duda. y Sí. muchos que se fueron por cuestiones económicas, ¿no? No pudieron aguantar eso. Las dos cosas. Ujú. Pero bueno, y eso en esta última seca no pasó. Vos hoy tenías una vaca que valía, una vaca conserva, una vaca Sí. gorda, pero valía. Entonces Sí, se sí. podía seguir Eso manejando. creo que lo trajo China en el último tiempo. Sí, yo creo que obviamente vino de la parte de la mano de la política. Digo, Sí, sí, el abrir gobierno un de Macri fue un el mercado que abrió que el mercado. tampoco existía, que se empezó a profundizar y que le permitió al criador, teniendo en cuenta lo que muchos de ustedes dicen, ¿no? La importancia del criador, que no solo vende el ternero que produce, sino que buena parte de su facturación está representada por la venta de la vaca de descarte. Sin duda, sin duda. Y otra cosa que hay que mencionar también es la importancia de las entidades en su momento, porque no solamente fue el gobierno, sino que también fueron muchas entidades que ayudaron a, qué sé yo, por decir, me acuerdo Alex Aleme con la Angus, lo que laburaron en China, es decir, hubo un montón de gente y entidades que trabajaron e hicieron posible esta apertura que hoy nos está beneficiando enormemente, ¿no? Es decir, tendríamos una realidad totalmente diferente si no estuviese China. Sin dudas. Para el criador es un antes y un después. Es un antes y un después, sí, sin dudas. Vamos a respaldar en números el laburo que venís haciendo. Sí. Ponemos en pantalla y nos vas a explicar lo que vamos a ir viendo en pantalla en relación a este trabajo interesante. La primera placa, lo que ahí yo quería mostrar o queríamos ver era el precio de la hacienda, cuánto está o qué impacto tiene de parte de la demanda y de parte de la oferta, ¿no? Entonces, vemos que el precio del novillo, la serie está tomada del 2001 al 2024 en moneda de enero del 2025, ¿no? Entonces, el precio promedio, si tomo todos los meses, fue actualizado, ¿no? Cada mes actualizado es 2.184, más o menos 401. Quiere decir que el 68% de los casos se encuentra en 2.184 más o menos 401 de los precios. Eso quiere decir que tengo un desvío del 18%. El precio, históricamente, en esos 24 años, se ha ido moviendo un 18% más o menos. ¿Para arriba o para abajo? El 68% de los valores, ¿no? Obviamente va a haber valores que están más retirados, pero el 68% corresponde a eso. Ahora, el precio al público, vos fíjate que también ha tenido 8.500, ahí estoy tomando 5 cortes nada más. Son 8.563 pesos más o menos 1.400. Casi idéntica. Casi muy parecida, al sí, en pie. 17%. Sí, ¿no? sí, sí. Porque por ahí te absorbe el matarifo, el carnicero en algún momento, esa diferencia. Exacto, porque no va lo puede jugando trasladar, va jugando Claro. con eso, ¿no? Ahora, si vos te fijas después, yo puse salarios. El salario mínimo vital y móvil y el RIPTE.
voy directamente a la última columna, que es el desvío. Fíjate que el salario mínimo vital y móvil tiene una variación del 28%. Otra vez, estoy hablando solamente del 68% de los datos, ¿no? 28% contra 18% del precio del novillo. Y el RIPTE solamente el 14%. Y ahí un poco lo que te está dando la idea, es lo que yo sostengo, que el salario mínimo vital y móvil representa mejor porque son aquellos consumidores que sí cambian el hábito cuando no tienen dinero. O sea, los que entran dentro del RIPTE, o digamos, sería un escalón arriba, clase media, si querés, muy posiblemente no cambien muy poco sus hábitos ante cambios en el precio de la carne. No son tan elásticos. Correcto. A ver, puede subir un poquito un corte y, bueno, yo no tengo tanta elasticidad, voy y lo compro igual, convalido igual. Yo personalmente no voy a dejar de comer más o menos carne porque valga más o menos. Como en esta época, por ejemplo. No, como o sea, una como lo cuestión de mismo. estacionalidad. Por ahí me cuido en otras cosas. Pero digo, no es en general algo que la clase media determine. Por eso está mucho más ligado, y por eso cuando uno correlaciona un dato del RIPTE o el salario mínimo vital y móvil con el precio de la carne o con el monto gastado, correlaciona mucho mejor el salario vital y móvil, ¿no? Ahora, después vemos cómo se mueve la oferta, porque hasta ahí estamos viendo cómo se mueve la demanda. Sería el 28% la demanda, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pasa con la oferta? El gasto en carne. Vemos ¿no? que el gasto en carne es, esto es, otra vez, la misma serie, mes por mes, representa, eso es por año, ahí dice por mes, pero es por año, el 9.6% del desvío. Del desvío. El desvío tiene un 9, o sea, se gasta más o menos, 430.000 pesos más o menos 9.6%. ¿Sí? El consumo, ahí está hablando del consumo interno, o sea, toda la carne que se destina al consumo interno, no está por habitante, tiene un desvío de 9.7%. O sea que la cantidad de carne que hay en la Argentina tiene un desvío de 9.7 contra un desvío de solo 9.6 del monto gastado. Ahora, cuando tomás el total, el consumo, la oferta total de carne, eso ya es mayor, es 11.8, ahí ya abarca la exportación. Cuando considerás el crecimiento de la población, ya es el 12%, que sería el consumo por kilos habitante año, y la faena en cabezas el 12.3%. ¿Por qué en cabezas es distinto a la oferta en carne? Porque corrige por peso. Por peso. ¿No? Es decir, muchas veces hay una afluencia muy grande de cabezas, pero disminuye el peso. Entonces, lo que permanece más constante en el tiempo es el volumen en carne y no la cantidad de cabezas. Clarísimo. Entonces, esto ¿qué es lo que me está diciendo? Que el precio del novillo responde mucho más a variaciones en la demanda que a variaciones en la oferta. ¿Por qué? Porque yo veo que la oferta ha variado mucho menos de lo que ha variado la demanda. Claro. ¿No? Y el precio del novillo lo tenemos en un lugar intermedio. Si nosotros tomáramos el 28% de variación del salario, el 18% de la variación del precio del novillo y tenemos un 9% de la variación del consumo, ¿no? Entonces, como para decir, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más pesa? Entonces, si yo tengo que decir qué es lo que más pesa, y bueno, digo el salario. Obviamente acá no hay que olvidarse de cosas que no son medibles, como por ejemplo, plena salida de la pandemia, ¿no? Es decir, donde había una inflación importante, la plata te quemaba, vos no la querías tener en el bolsillo y querías vivir la vida loca. Y por eso los restaurantes se llenaron, el consumo de carne aumentó y los precios aumentaron y llegaron a esos valores estrafalarios de fines del 21, principios del 22. Claro. ¿No? Es decir, si vos a eso lo querés poner números, se te complica porque hay una pata que no está. Tenés que explicar con ese comportamiento social que no es habitual. O que, claro, claro. No es el promedio. Es lo mismo que cuando uno empieza a mirar los precios de los terneros. Es decir, ¿qué pasó acá? ¿Por qué el precio del ternero se salió de madre respecto de lo que venía siendo, ¿no? Suponete, 2015 aumentó muy bajo el precio del maíz. Bajo el costo del kilo de producción, entonces se pagaba más de lo que se podía. 2018, muy buenos negocios financieros, entonces se pagaba menos de lo que se podía porque nadie quería meter en eso. 2021-22, reserva de valor. Reserva de valor. Entonces,
apareció que no había económicamente un negocio, entonces todos nos volcamos al ternero. Te convenía comprar bienes y no quedarte con Entonces con valía más de pesos. lo que uno esperaba. Esos son los factores que van modificando y que uno tiene que tener en cuenta cuando ve los números, por qué esto se salió de rango, ¿no? Sí, sí. En una Argentina tan dinámica desde lo social, político, económico, hay que analizar esas otras variables para entender algunos movimientos. Correcto. ¿Y qué estamos viendo acá, Andrés? Y acá lo que estamos viendo es, la primera columna es el coeficiente de logro del rodeo nacional, y la última es la tasa de extracción, vamos a la última columna, es la tasa de extracción Sí. que se permitiría tener a ese rodeo en función de los coeficientes de logro, ¿no? Entonces, si voy a la primera fila con un coeficiente de logro del 54%, mi rodeo permitiría una tasa de extracción total del 19%, mientras que si voy a la última fila con un 69% de coeficiente de logro, podría tener una tasa de extracción del rodeo del 28%, lo cual, con los 50 y pico millones de cabezas que tenemos, significaría una faena de 15.016.000 para la última fila, o sea, con un coeficiente de logro del 69, o 14 millones para el 66, que es el valor más o menos que tuvimos el año pasado, ¿no? 13.950.000. Sí. Tuvimos una faena un poquitito superior a las hembras que figuran ahí, que son 6.400.000, digamos. Esto Sí, es la sí, cantidad sí. que se permitiría en papel y lápiz, en función de la historia, para que el stock no se modifique. Esto nos permite, desde mirando hacia atrás, mirar hacia adelante, a ver cómo se puede ir comportando el movimiento tranquera adentro. Correcto. Vos lo que podés ver ahí es que, bueno, con el año pasado con 13.900.000, y bueno, vos podías tener una extracción de 14.100.000, o 13.950.000, estás en 100.000, 200.000 cabezas más menos, Sí, sí. ¿no? Es decir, que puede ir para un lado y para el otro, porque obviamente esto no es matemática. Ahora, lo que sí es, vos podés empezar a ver es, ¿qué pasa si yo mejoro un poquitito o algún punto mi porcentaje coeficiente de logro. claro, Claro. de logro, ¿no? Y ahí lo otro importante es también ver la cantidad de hembras y no como porcentaje de hembras en la faena. Porque a veces, que es lo que pasó por ejemplo el año pasado, tuviste una cantidad de hembras muy parecida, pero una cantidad de machos sensiblemente inferior a la que está ahí. Sí. Entonces, expresado como porcentaje de hembras en la faena es mayor, pero en realidad son las mismas hembras y los machos han quedado. Digamos, si vos ves la faena de enero ahora, Sí. vos lo que ves es, en todas las categorías en enero, un aumento en el peso de faena. O sea, en todas las categorías. Lo que pasa es que el peso total de faena no fue muy importante la variación positiva, porque había muchas vaquillonas, que entonces te tiran el peso para Te tiran atrás. el peso para abajo porque la vaquillona habitualmente se faena mucho más abajo en kilos que Claro, el macho por pero- una cuestión de sobreengrasamiento. Pero el peso de las vaquillonas de este enero fue mayor al del enero pasado. Y así para cada categoría. Y esto tendrá que ver también con la cuestión climática, donde la primavera que fue tardía, Esto, en el 2024, fue mucho mejor regada que la anterior. sin duda que sí, y eso te lo... A ver, la vaca es un parámetro perfecto de cómo vienen los campos naturales. Claro. Porque, Y en general la vaca está en campos naturales. claro, entonces, y vos cuando ves que hay una variación, o en cantidad, o en peso, ahí te empezás a explicar cómo vienen los campos naturales. A mí un valor que me llamó mucho la atención fue el de diciembre. El de diciembre sí fue A un valor... todos nos llamó la atención en cuanto al volumen de Sí, faena. sí, que yo no me lo explico a no Nadie lo ser... esperaba. No, a no ser que vos digas, ¿sabes qué? Porque en la Argentina, la verdad, nos hemos incendiado con eneros económicamente explosivos. Digamos, ¿cuántos nos hemos ido de vacaciones Sí. y en enero? Y yo digo, ¿no habrá sido que en diciembre muchos dijeron, che, esto está en dólares, me sirve, vendo, compro dólares y me siento sobre la plata a ver qué pasa? No sé, son estos análisis que uno hace después para tratar de explicar algo que pasó, ¿no? Sí, sí, para tratar de entender qué fue lo que ocurrió cuando a nadie le cerraba el número que terminó siendo. No, En y cuanto vos a ves faena. ahora febrero, y febrero está apuntando más a 900.000, más cerca de las 900.000 cabezas que al millón Con y lo pico. cual te está marcando que la falta de oferta es estructural y que probablemente tenga que ver con aquel adelanto de diciembre, de volumen que quizá hubiese ingresado
a faena un poquito más adelante. Puede ser porque incluso cuando vos ves los datos de diciembre, esto que yo te estaba diciendo de enero, que vos ves todos pesos superiores, en diciembre veías casi todos pesos inferiores, sobre todo de todos los consumos. El consumo liviano tenía un peso... Se adelantó la entrega entonces. Sí, se adelantó la entrega. clarísimo que se adelantó por el tema del peso, vos lo ves. Y se adelantó la entrega, lo que se entregó en diciembre ya no lo tenés ahora en estos meses. ¿Qué es lo que estamos viendo, no? Acá la tensión sobre el precio del gordo tiene que ver con una cuestión estructural, no hay oferta. Porque no solo lo vemos en el mercado, sino que los mismos operadores que actúan en el mercado te dicen, tampoco lo encuentro en el directo. No. Y bueno, por ejemplo, y una cosa que te está dando la pauta de que uno está entrando en un círculo positivo es el precio del ternero. Porque si uno analiza la historia, el precio del ternero está... yo siempre lo relaciono con el valor del novillo, ¿no? Sí. Digo, bueno, en función del valor del novillo, en la época del año debería estar en tal lugar, según el precio del novillo, ¿no? Sí. Y ahora lo vemos que está un poquito por encima de la historia, pero con un adicional, que es que se ofertaron más terneros en enero de lo que se movieron en enero del año pasado y en todos los últimos eneros. O sea, ha habido más movimiento, seguramente por una cuestión de la seca esta de enero, que apretó mucho, pero digo, cuando uno ve que hay mayor movimiento de invernada, eso generalmente repercute en precios y te tira la media para abajo. Claro, acá me está tirando la media para arriba. Donde todavía no llegó lo que está quedando un poquito más descalzado es el vientre. Ese está quedando como un poquitito más rezagado, ¿no? En relación al resto de las variables. En relación siempre al novillo, ¿no? Siempre al novillo. Un placer como siempre, la verdad que es un lujo tenerte, Andrés, aquí en la mañana de Mercado de Sion. Gracias por compartir este momento. ¿Te puedo? Obvio. Porque lo prometido es deuda. Y hace rato que les traigo y a Julio también, y bueno. Ganadería en números, Andrés Jale. ¿Dónde se puede conseguir? En orientación gráfica. Orientación gráfica. Dame algún dato más. Aquellos que nos pongan están en viendo internet ahora, orientación gráfica. Sí, a ganadería en números. Ganadería en números, Andrés Jale. Parte de todo esto que vemos, análisis en números, decimos siempre, los números son irrefutables cuando uno quiere analizar qué es lo que pasa con determinados tipos de ciclos productivos, como la ganadería en particular. Andrés es un experto en todo esto. Sí, vos sabés que hoy yo más temprano te mencionaba, vos pensás, mirá, si es importante a veces hacer los números, ¿no? En un modelito de invernada ¿tenemos un segundo? Sí. Con una receptividad 1.6 EB, vos podés tener más o menos carga, ¿no? Y en función de que disminuyas la carga, tenés un aumento de peso. 1.6 es un muy buen campo. Es un campo, digamos, bueno, del oeste más seco, suponete, ¿no? Pero ponele que eso, con algo de suplementación, vos puedas tener unos 330 kilos de producción por hectárea. Suponete, yo estábamos modelizando y tiramos un animal de 160 kilos, lo sacamos con 460. Este número lo habíamos hecho en noviembre y nos daba algo así como 55.000 pesos el resultado. Tardabas 20 meses en llevarlo, pero lo importante de esto era que de toda la energía que vos requerías para el sistema, el 70% de la energía que vos producías para alimentar a tus animales se iba en gastos de mantenimiento del animal. O sea, no producía nada. Lo mantenías nada más. Lo mantenías. Ahora, y el 95% de la carne producida se iba a tapar gastos. Eso es precio de compra, precio de todos los gastos operativos de tu sistema. Con lo cual, el 5% nada más te queda la ganancia. Ahora, ¿qué pasa si vos bajabas la carga y en función de esa merma en la carga podías aumentar la ganancia diaria y llevarla de 460 a 700 gramos con algo, un poquito de suplementación? El resultado, no margen, se triplicaba. Pasaba de 55.000 a 166.000. La producción de carne que era necesaria para tapar gastos pasaba del 95% al 88%. Y mirá qué dato. La energía para mantenimiento pasaba del 71% que tenías en el primer caso al 61%. O sea, fíjate cuánto más era eficiente rentable tu sistema
En que definitiva. vos ahora, el 40% de esa energía que estabas produciendo iba para producir carne. Mientras que solamente el 60%, vos pensás que el animal necesita consumir para mantener Exacto, sus funciones sí. vitales y su peso vivo. Una vez que está cubierta esas necesidades, empieza a producir con el resto de la energía que le queda. Por eso es muy importante ver que en los sistemas la eficiencia del uso de la energía que se produce, energía fotosintética, la usemos bien, ¿no? Entonces, y vos pensás que esto, obviamente, a mayor ganancia, pasabas de una duración de 20 meses de la invernada a 14 meses, ¿no? Obviamente, los datos que yo te estoy dando son anualizados y te llevabas a más que triplicar el resultado, simplemente por una Para hacer opción de esfuerzo, manejo. para hacer esfuerzo y que el animal tenga mayor ganancia diaria. Claro, pero simplemente vos ahí lo que estás haciendo estás cambiando la ficha del lugar, no estás modificando tu sistema productivo, lo que estás es reasignando los recursos, Tal cual. siendo más eficiente con los recursos que reasignás. Y eso es un poco lo que yo creo que el ganadero se debe, la reasignación de recursos, la eficiencia en la utilización de la energía, que lo vemos muchísimo en cría también, ¿viste? Andrés Jale, en la mañana de Mercado Visión. Ganadería en números, orientación gráfica editora. En la mañana del lunes de Mercado Visión, un lujo que nos damos de tanto en tanto. Pausa, ya volvemos.